Desde tiempos inmemoriales se nos ha inculcado la noción de que los dioses representan el ápice del poder en el universo. Sin embargo, esta creencia carece de fundamento. La realidad es mucho más compleja. Hay seres, antiguos y tangibles, que convierten a las deidades en meras manifestaciones de conocimiento y autoridad. Esta perspectiva no surge de conjeturas. Proviene de documentos censurados, escrituras vetadas y una sabiduría ancestral cuidadosamente escondida por aquellos que buscan mantenernos en la ignorancia y el conformismo. Además, estas enseñanzas olvidadas revelan que no todo lo que se presenta como divino lo es realmente. Los textos descubiertos insinúan que el poder que hoy consideramos supremo es, en el mejor de los casos, un reflejo distorsionado de algo más grande. Es una idea que desafía no solo nuestra concepción de la autoridad divina, sino también nuestra percepción de nosotros mismos como seres vinculados a un orden superior. Durante generaciones, la humanidad ha sido instruida para venerar a los dioses como la autoridad más elevada. Sin embargo, los gnósticos, un movimiento espiritual cuyos postulados resultaron tan subversivos que fueron tachados de herejía, defendían una visión radicalmente diferente. Para ellos, el universo material no era obra de un Dios supremo, sino de un demiurgo defectuoso, una entidad de menor jerarquía que, en lugar de ser omnipotente, era imperfecta y limitada. Este demiurgo, según los gnósticos, no liberaba a las almas humanas, sino que las atrapaba en una realidad física defectuosa y corrupta. Además, los gnósticos enseñaban que más allá de esta figura imperfecta existían entidades de una luminiscencia inimaginable y un conocimiento ilimitado, los eones. Estas entidades, originadas del pleroma, representaban la plenitud infinita de la sabiduría y el poder divinos. Según los textos hallados en la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, los eones no eran meras figuras mitológicas, sino fuerzas que trascendían las restricciones del tiempo, el espacio y la materia, estableciendo una conexión directa con un nivel de realidad mucho más profundo que el mundo material. Entre estos eones, Sofía ocupaba un lugar destacado como la encarnación misma de la sabiduría. Sin embargo, su intento de crear sin el consentimiento del pleroma condujo, por accidente, a la formación del demiurgo. Este error cósmico dio lugar a la noción equivocada de un Dios omnipotente, cuando en realidad el ser venerado por tantos no era más que un subproducto de ese error, lejos de la omnisciencia en la que hemos sido condicionados a creer. Por lo tanto, si consideramos la perspectiva gnóstica, resulta evidente que el Dios tradicional no ocupa la posición de mayor autoridad. Este planteamiento no solo invierte nuestra comprensión de la divinidad, sino que también abre la puerta a una exploración más profunda de la verdadera naturaleza del universo. Si los gnósticos tenían razón, y sus ideas siguen resonando en algunas tradiciones esotéricas y debates filosóficos contemporáneos, todo lo que creemos saber sobre el poder divino queda en entredicho. A lo largo de la historia, la idea de seres más grandes que los dioses no es exclusiva del pensamiento gnóstico. En las antiguas tradiciones mesopotámicas y babilónicas encontramos referencias a entidades primordiales como Apsu y Tiamat, quienes existieron mucho antes que las deidades conocidas de sus panteones. Estas figuras no solo eran anteriores a los dioses, sino que también simbolizaban fuerzas elementales más vastas y más fundamentales. Del mismo modo, en la mitología griega, los titanes, aunque finalmente derrotados por los dioses olímpicos, eran considerados seres más antiguos y esenciales. Estas narrativas recurrentes a lo largo del tiempo y las culturas apuntan a una verdad central. Los dioses, aunque poderosos, no son la fuente última de la existencia, sino más bien reflejos o manifestaciones de algo más grande,
algo que se oculta justo más allá de los límites de nuestra comprensión. En el vasto tapiz del cosmos, los dioses, que alguna vez consideramos la cúspide de todo poder, se revelan como figuras secundarias dentro de una jerarquía cósmica mucho más compleja y enigmática. Para los que aún dudan, basta con mirar hacia la Cábala, la tradición mística judía que introduce el concepto del Ein Sof, el infinito. Este no es un Dios como los imaginamos, sino una esencia pura, un potencial sin límites que trasciende cualquier intento de comprensión humana. Desde el Ein Sof emanan las 10 Sefirot, atributos o manifestaciones a través de los cuales se estructura el universo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En esencia, estas Sefirot no son dioses en el sentido convencional. Sin embargo, a menudo se describen en términos tan elevados y abstractos que su relación con la realidad última parece mucho más directa que la de cualquier deidad de las religiones tradicionales. ¿Por qué entonces esta perspectiva ha sido silenciada con el tiempo? ¿Por qué la narrativa dominante nos ha condicionado a ver a los dioses como el punto máximo de la existencia? La respuesta es sencilla. Reconocer que hay algo más allá de los dioses pone en jaque la autoridad de las religiones organizadas. Si las deidades no son el poder supremo, las instituciones que claman representarlas pierden su dominio sobre nosotros. El control de estas instituciones sobre las narrativas religiosas no es casual. A lo largo de la historia, las estructuras de poder han hecho todo lo posible para consolidar su posición y evitar cualquier pérdida de influencia. Esto se refleja en siglos de censura, una práctica que va mucho más allá de las disputas culturales o los debates contemporáneos. No se trata solo de reescribir pasajes menores, sino de eliminar completamente textos y enseñanzas que ponían en entredicho la versión oficial de la creación, los dioses y el propósito humano. Esos textos no solo alteraban la interpretación de la historia, sino que también desafiaban directamente las bases del poder religioso. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 marcó un hito en este sentido. Durante más de 1600 años, estos manuscritos gnósticos permanecieron escondidos, protegidos del alcance de las autoridades religiosas. Cuando finalmente salieron a la luz, desafiaron todas las nociones establecidas sobre Dios, la creación y la humanidad. Estos textos no se limitaron a complementar el canon bíblico, sino que ofrecieron una visión completamente diferente de la realidad, cuestionando la validez de lo que siempre habíamos dado por sentado. Entre estos escritos, el Apócrifo de Juan es especialmente notable. Lejos de ser una simple reinterpretación, este texto presenta una historia radicalmente distinta al relato del Génesis. Según el Apócrifo de Juan, el Dios que creó el mundo material no era omnisciente ni benevolente, sino una entidad defectuosa y arrogante conocida como Yaldabaoth o el Demiurgo.
Este retrato del Creador como una figura imperfecta y limitada contradice profundamente las enseñanzas religiosas tradicionales, obligándonos a reconsiderar por completo nuestras ideas sobre la divinidad y el propósito de la creación. Desde la perspectiva gnóstica, Yaldabaoth no es más que un ser deformado y de menor jerarquía que, según ellos, obtuvo su poder al sustraerlo de un plano divino superior. Su creación del universo material no se originó en una sabiduría infinita, sino en un acto de ignorancia y rebeldía frente a entidades más elevadas y poderosas. Por ello, Yaldabaoth no representa la cúspide de la cadena cósmica, sino un error cósmico nacido de la inadvertida acción de Sofía, una de las emanaciones superiores del pleroma. Este demiurgo, no contento con su posición, se proclamó como el único y verdadero Dios, una declaración impregnada de pura arrogancia y no de verdad. El apócrifo de Juan relata cómo él exclamó: «Yo soy Dios, y no hay otro Dios junto a mí», una afirmación que los gnósticos consideraron una falsedad. Para ellos, Yaldabaoth no era el único creador, sino una figura usurpadora e ignorante, sin acceso a las verdades más profundas que residen en las emanaciones superiores, los éons. Estas emanaciones, conocidas como éons, no son simples abstracciones filosóficas. En los textos gnósticos, los éons representan la fuente pura de la sabiduría divina y la energía creadora. En contraste, Yaldabaoth es solo una sombra torpe y limitada de estos seres mayores. Esto no solo plantea una teoría espiritual, sino que constituye una amenaza directa al poder de las instituciones religiosas establecidas. Durante la época temprana de la Iglesia cristiana, la idea de un creador único y todopoderoso era esencial para consolidar autoridad. Si la gente comenzaba a aceptar que existían seres más elevados que no exigían adoración, sino que ofrecían conocimiento y emancipación espiritual, la estructura de poder se tambaleaba. ¿Por qué someterse a reglas religiosas si la iluminación estaba disponible sin intermediarios? La reacción de las instituciones fue contundente. Los textos que presentaban esta alternativa radical fueron considerados heréticos y destruidos sistemáticamente. No fue solo el caso de los manuscritos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi. Otros textos antiguos también desaparecieron del canon oficial. El Libro de Enoc, muy respetado en ciertas comunidades judías y cristianas antiguas, corrió una suerte similar. Su exclusión no fue accidental. En él se narra la historia de los vigilantes, un grupo de seres angélicos que descendieron a la tierra y revelaron secretos prohibidos a la humanidad. Según este libro, los vigilantes enseñaron a los humanos conocimientos sobre tecnología, tácticas de guerra, incluso cosméticos y otros saberes que desafiaban el orden divino establecido. Estas revelaciones, aunque finalmente llevaron a la caída de los vigilantes, plantean preguntas incómodas. Si los dioses y los ángeles son seres supuestamente perfectos e infalibles, ¿por qué algunos se rebelan, comparten secretos y alteran el curso de la historia humana? Los gnósticos no veían estas acciones simplemente como errores o pecados, sino como una prueba de que los dioses que gobiernan este mundo no son perfectos ni todopoderosos. Más bien, los describían como entidades limitadas, a veces incluso desesperadas, que operan dentro de un marco mucho más amplio y desconocido. Por encima de ellos, los éons, las verdaderas emanaciones del conocimiento divino, no incurren en comportamientos egoístas o manipuladores. Estos textos, lejos de ser meras disquisiciones esotéricas, transforman por completo la narrativa tradicional. Al desafiarnos a reconsiderar qué es realmente divino y cuál es el propósito último de la creación,
nos invitan a buscar una comprensión más profunda y menos dogmática de la existencia. Otro ejemplo fascinante lo encontramos en el Evangelio de Judas, un texto controversial descubierto en la década de 1970. En esta narrativa, Judas Iscariote no aparece como un traidor vil, sino como el único discípulo que comprendió verdaderamente la misión de Jesús. Según este texto, Jesús confía a Judas un conocimiento profundo. El Dios al que los demás discípulos veneran no es el auténtico Dios supremo, sino una entidad menor y limitada. Jesús describe reinos de existencia que van más allá de la percepción humana, habitados por seres infinitamente más poderosos que la deidad que gobierna este mundo material. Entonces, ¿por qué nunca se nos enseñó esto? ¿Por qué tales textos fueron condenados, quemados y etiquetados como blasfemia? La razón es clara: desmantelan la estructura de poder que ha moldeado la humanidad durante milenios. Si los dioses no representan el poder supremo, tampoco lo hacen las instituciones que pretenden hablar en su nombre. Estas escrituras invitan a las personas a buscar el conocimiento y la iluminación por cuenta propia, sin necesidad de intermediarios religiosos. Y seamos realistas, eso no resulta conveniente para quienes dependen de tu obediencia para mantener su poder y privilegios. Si crees que la religión surgió en un vacío puro e inalterado, piénsalo de nuevo. Los sistemas de creencias antiguos eran porosos, asimilando ideas, mitos y símbolos de una diversidad de fuentes. En este crisol de tradiciones encontramos más evidencia de entidades superiores a los dioses. Tomemos como ejemplo a Baal, una de las deidades más prominentes del panteón cananeo. Baal no solo era un dios de la tormenta, sino una figura de gran influencia que inspiraba tanto respeto como temor en el antiguo Levante. Sin embargo, Baal no era la cúspide del poder en la religión cananea. Por encima de él estaba él, considerado el Dios supremo. Y aún así, él no era el origen último de la creación. Las historias cananeas hablan de fuerzas primordiales, energías caóticas e inefables que existieron mucho antes de que los dioses surgieran. Estas fuerzas no se veneraban, pero se reconocían como la esencia más pura y desordenada de la existencia. En comparación, los dioses eran meros administradores de este poder primordial, no su fuente definitiva. Cuando los antiguos israelitas comenzaron a desarrollar su fe monoteísta, no partieron de cero. Incorporaron elementos de la religión cananea, los adaptaron y construyeron la identidad de Yahweh como el Dios supremo. Pero las huellas de estas fuerzas ancestrales, más poderosas y antiguas, permanecieron en sus textos. Por ejemplo, en Génesis 1:2 se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas primordiales. Estas aguas, llamadas Tehom en hebreo, están etimológicamente relacionadas con Tiamat, la diosa babilónica del caos. En la mitología mesopotámica, Tiamat era una entidad primordial cuya derrota a manos del dios Marduk permitió la creación del cosmos. Este vínculo lingüístico y simbólico sugiere que incluso en los textos fundacionales del monoteísmo se vislumbra una conexión con antiguos conceptos de caos y poder primordial que anteceden a los dioses como los conocemos. En última instancia, estas narrativas revelan que la fuente más profunda del poder y la existencia se encuentra más allá de las figuras divinas tradicionales, en un nivel de realidad que las instituciones religiosas han tratado de mantener fuera del alcance de nuestra comprensión. En diversas mitologías observamos un patrón consistente: los dioses ascendiendo al poder tras suprimir fuerzas primordiales más antiguas y colosales que ellos mismos. Tomemos a los griegos como ejemplo con su panteón de deidades de características humanas. Zeus, el rey de los olímpicos, alcanzó su trono al derrotar a los titanes, una raza de seres primigenios que a su vez respondían a fuerzas aún más fundamentales.
Incluso los propios titanes no eran el punto de origen. Los dioses primordiales como Caos y Nix representaban conceptos tan vastos e inabarcables que los propios dioses olímpicos los reverenciaban en silencio, conscientes de que ellos eran meras piezas de un esquema cósmico mucho más amplio. Mientras la religión griega celebraba a Zeus como soberano, las historias sobre sus predecesores y los desafíos que enfrentó sugerían una jerarquía cósmica que iba mucho más allá de los olímpicos. Esta estructura jerárquica no era exclusiva del mundo griego. En el zoroastrismo, una de las religiones organizadas más antiguas del mundo, se introdujo la idea de una batalla cósmica entre el bien y el mal, representada por Ahura Mazda y Angra Mainyu. Pero incluso en esta tradición, la figura de Ahura Mazda, considerada la fuerza creadora, no era el principio absoluto. Por encima y más allá de todo, estaba Servan, el tiempo infinito, una realidad inefable que precedía a las deidades y contenía a todas las cosas, incluidos los dioses creadores. Esto demuestra que, nuevamente, los dioses no eran el punto final en la escalera cósmica, eran gestores, manifestaciones intermedias en una jerarquía mucho más compleja que la mayoría de las doctrinas religiosas oficiales estaban dispuestas a admitir. Cuando llegamos al Imperio Romano, vemos cómo estas influencias mitológicas se fusionaron de manera deliberada. A medida que los romanos conquistaban territorios en Grecia, Egipto y el Medio Oriente, no solo adoptaron a los dioses locales en su panteón, sino que los reformularon para adaptarlos a su propia agenda política y cultural. Amún, el dios egipcio, se convirtió en Júpiter Amón, mientras que Mitra, un dios persa, fue elevado a Sol Invictus, un símbolo de autoridad y unidad imperial. Sin embargo, este sincretismo no era un gesto de respeto ni de cohesión espiritual, sino una estrategia de poder. Los romanos entendían que los dioses no eran absolutos ni inmutables. Pueden ser transformados, combinados y redefinidos para respaldar las prioridades del imperio. Lo fascinante es cómo esta fusión de creencias también permitió que ideas de fuerzas superiores, apenas perceptibles, emergieran con sutileza. El caso de Mitra es revelador. No era simplemente un dios solar, representaba un mediador entre lo material y lo espiritual, una figura que aludía a una realidad más alta y oculta. El culto a Mitra, popular entre las legiones romanas, enseñaba que las deidades visibles no eran más que símbolos de una verdad superior. Este mensaje, aunque encubierto, resonaba con una visión del universo en la que las entidades divinas eran reflejos de algo mucho más vasto y misterioso, insinuando la existencia de una jerarquía cósmica que permanecía fuera del alcance de las religiones convencionales. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, Aleister Crowley, con su sistema de telema, se erigió como una voz radical en el debate espiritual al afirmar que sus ideas le fueron reveladas por un ser llamado Aiwass. Este no era, según Crowley, un dios en el sentido tradicional, sino una representación de una inteligencia superior, una entidad que trascendía las limitaciones de las religiones convencionales. A través de sus escritos, Crowley propuso un futuro para la humanidad que no girara en torno a la adoración de dioses, sino al despertar de su propio potencial divino. En lugar de someterse a las disputas y jerarquías de las deidades,
invitaba a los individuos a conectarse con las fuerzas fundamentales que realmente configuran la existencia. Un tema común entre las tradiciones ocultistas es su rechazo a tomar a los dioses al pie de la letra. Los ocultistas no solo cuestionaban las figuras divinas, sino que también las ignoraban, buscando verdades más profundas y poderes más elevados que los dioses, por miedo o limitación, no podían revelar. Estos esfuerzos desafiaron las estructuras religiosas predominantes, lo que les valió una persecución implacable. Pero esta persecución no fue motivada por una supuesta maldad en sus prácticas, sino por la amenaza que representaban para el monopolio de las instituciones religiosas. Según ellos, los dioses venerados no eran más que intermediarios, distracciones en el camino hacia un conocimiento más puro y trascendental. Desde la antigüedad, múltiples tradiciones han insinuado que los dioses no ocupan la cúspide de la jerarquía cósmica. En cambio, han señalado la existencia de vastas redes de entidades espirituales que superan a las deidades en poder y propósito. Una de estas tradiciones, la angelología dentro del misticismo cristiano y judío, describe una compleja jerarquía de ángeles organizada en 9 órdenes distribuidos en 3 tríadas. A medida que se asciende en esta escala, los ángeles se vuelven menos interesados en lo material, habitando esferas de existencia cada vez más cercanas a la fuente divina. En la cúspide de esta jerarquía se encuentran los serafines, querubines y tronos. Lejos de las representaciones populares, los serafines son tan cercanos a la divinidad que su única función es contemplar su gloria infinita, completamente apartados de los asuntos humanos. Los querubines, guardianes de los secretos divinos, protegen el acceso a los misterios del universo, mientras que los tronos encarnan la justicia y la autoridad divinas. En este contexto, estos seres no reciben órdenes de dioses. Existen en un plano de pureza y poder que hace que las deidades parezcan simples administradores de una estructura cósmica más grande. Un fenómeno similar se observa en las antiguas tradiciones astrológicas, donde los dioses planetarios como Marte, Venus y Júpiter eran considerados influencias importantes en el destino humano. Sin embargo, por encima de ellos estaban las estrellas fijas, que representaban verdades eternas e inmutables del cosmos. Según el filósofo neoplatónico Plotino, estas estrellas se encontraban más cerca de la divinidad que cualquier planeta o dios, irradiando una energía pura y sin corrupción que descendía a los reinos inferiores. Incluso en esta concepción antigua, los dioses eran, en el mejor de los casos, figuras de rango medio. Este patrón no se limita al mundo occidental. En el hinduismo, el concepto de Brahman ejemplifica una realidad suprema que trasciende el tiempo, el espacio y la personalidad. Las deidades del panteón hindú, como Brahma, Vishnu y Shiva, son poderosas dentro del contexto de la existencia material, pero están sujetas a las limitaciones del tiempo y a la ilusión del mundo material, conocida como Maya. Brahman, por otro lado, representa lo eterno y lo absoluto, inafectado por las restricciones de la forma o el carácter. Estas perspectivas sugieren una conclusión intrigante. Las deidades que tradicionalmente se presentan como el pináculo de la existencia son, en realidad, figuras intermedias en una jerarquía mucho más vasta. Los ocultistas y místicos de diversas tradiciones no se contentaron con venerarlas. En cambio, se aventuraron más allá, hacia niveles de realidad donde los dioses ya no eran la respuesta final, sino solo una parte del entramado cósmico. Una vez más, nos encontramos con que los dioses no son más que intermediarios, no el punto más alto de la existencia. Pero vamos a ir aún más lejos en esta abstracción. En el gnosticismo, los eones no son simples seres,
representan principios, emanaciones directas de la sabiduría y el poder divino. Cada eón refleja un aspecto particular del infinito, y juntos componen el pleroma, la totalidad de la existencia divina. Los dioses, desde esta perspectiva, no son más que distorsiones de estos principios superiores, sombras que se proyectan a partir de la luz pura de los eones. En este drama cósmico, el demiurgo, supuesto creador del mundo material, ocupa un lugar menor, cegado por su propia ignorancia. Mientras él se considera la figura suprema, los textos gnósticos lo presentan como un ser limitado, incapaz de percibir las verdades más profundas del universo. Este contraste entre los eones y el demiurgo subraya que las figuras tradicionalmente veneradas como divinas no son más que reflejos pálidos de una realidad mucho más vasta y compleja. Pasemos ahora a un sistema menos conocido, pero igualmente fascinante: la fe yazidí. Los yazidíes veneran a Melectos, el ángel pavo real, no como un dios, sino como un ser de sabiduría y poder inmensos. Melectos no está atado a las concepciones humanas de moralidad ni a las reglas impuestas por las religiones convencionales. Más bien, sirve a una esencia divina que está más allá de toda comprensión, desafiando las nociones tradicionales de lo que significa ser un dios. Este enfoque refuerza la idea de que los seres verdaderamente trascendentes no se encuentran dentro del panteón de deidades, sino más allá de él. Si buscamos ejemplos más abstractos, podemos considerar el concepto islámico de Nur Muhammad o la luz de Muhammad. No se trata de un dios ni de un profeta. Es descrito como la primera creación, una luz divina que existió antes de cualquier otra cosa, incluidas los ángeles, los profetas y el universo material. Esta luz es una realidad metafísica que eclipsa a los dioses en términos de importancia y alcance, destacando nuevamente cómo las concepciones convencionales de la divinidad pueden quedar reducidas a meros eslabones intermedios en la cadena de la existencia. Ahora, exploremos uno de los capítulos más controvertidos de la historia espiritual: las historias de aquellos seres que se atrevieron a desafiar a los dioses. No hablamos de simples humanos cuestionando la autoridad divina, sino de entidades cósmicas, ángeles y vigilantes, que rompieron las reglas establecidas. Estos seres no solo doblaron las normas, las rompieron, y al hacerlo, revelaron verdades que sacuden los cimientos de todos los sistemas religiosos importantes. Tomemos, por ejemplo, el libro de Enoc, un antiguo texto tan subversivo que fue excluido del canon bíblico. ¿Por qué? Porque narra la historia de los vigilantes, un grupo de seres angélicos encargados de observar a la humanidad. En lugar de limitarse a mirar, decidieron intervenir. Bajaron a la tierra, compartieron conocimientos prohibidos con los humanos e incluso, según el texto, se cruzaron con ellos. Enseñaron secretos sobre la metalurgia, la fabricación de armas y la astrología, habilidades que transformaron radicalmente a la humanidad. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque los vigilantes actuaron fuera de la autoridad divina, desafiando la jerarquía celestial. Las consecuencias fueron graves, fueron desterrados y encarcelados en las profundidades de la tierra. Sin embargo, sus acciones dejaron una marca indeleble en la humanidad, alterando su curso para siempre. Considera esto: los dioses y las instituciones religiosas están diseñados para controlar el acceso al conocimiento. Cuando los vigilantes rompieron ese control, no solo desafiaron a los dioses, sino que también revelaron un modelo de realidad donde las figuras divinas ya no eran los guardianes definitivos de la verdad. En lugar de eso,
Estas figuras surgieron como intermediarios que, aunque poderosos, eran incapaces de contener por completo el acceso humano a las fuerzas y conocimientos que los preceden y los superan. Una vez más, nos encontramos con que los dioses no son más que intermediarios, no el punto más alto de la existencia, pero vamos a ir aún más lejos en esta abstracción. En el gnosticismo, los eones no son simples seres, representan principios, emanaciones directas de la sabiduría y el poder divino. Cada eón refleja un aspecto particular del infinito, y juntos componen el pleroma, la totalidad de la existencia divina. Los dioses, desde esta perspectiva, no son más que distorsiones de estos principios superiores, sombras que se proyectan a partir de la luz pura de los eones. En este drama cósmico, el demiurgo, supuesto creador del mundo material, ocupa un lugar menor, cegado por su propia ignorancia. Mientras él se considera la figura suprema, los textos gnósticos lo presentan como un ser limitado, incapaz de percibir las verdades más profundas del universo. Este contraste entre los eones y el demiurgo subraya que las figuras tradicionalmente veneradas como divinas no son más que reflejos pálidos de una realidad mucho más vasta y compleja. Pasemos ahora a un sistema menos conocido, pero igualmente fascinante: la fe yazidí. Los yazidíes veneran a Melectos, el ángel pavo real, no como un dios, sino como un ser de sabiduría y poder inmensos. Melectos no está atado a las concepciones humanas de moralidad ni a las reglas impuestas por las religiones convencionales. Más bien, sirve a una esencia divina que está más allá de toda comprensión, desafiando las nociones tradicionales de lo que significa ser un dios. Este enfoque refuerza la idea de que los seres verdaderamente trascendentes no se encuentran dentro del panteón de deidades, sino más allá de él. Si buscamos ejemplos más abstractos, podemos considerar el concepto islámico de Nur Muhammad, o la luz de Muhammad. No se trata de un dios ni de un profeta. Es descrito como la primera creación, una luz divina que existió antes de cualquier otra cosa, incluidas los ángeles, los profetas y el universo material. Esta luz es una realidad metafísica que eclipsa a los dioses en términos de importancia y alcance, destacando nuevamente cómo las concepciones convencionales de la divinidad pueden quedar reducidas a meros eslabones intermedios en la cadena de la existencia. Ahora, exploremos uno de los capítulos más controvertidos de la historia espiritual: las historias de aquellos seres que se atrevieron a desafiar a los dioses. No hablamos de simples humanos cuestionando la autoridad divina, sino de entidades cósmicas, ángeles y vigilantes que rompieron las reglas establecidas. Estos seres no solo doblaron las normas, las rompieron, y al hacerlo, revelaron verdades que sacuden los cimientos de todos los sistemas religiosos importantes. Tomemos, por ejemplo, el libro de Enoc, un antiguo texto tan subversivo que fue excluido del canon bíblico. ¿Por qué? Porque narra la historia de los vigilantes, un grupo de seres angélicos encargados de observar a la humanidad. En lugar de limitarse a mirar, decidieron intervenir. Bajaron a la tierra, compartieron conocimientos prohibidos con los humanos e incluso, según el texto, se cruzaron con ellos. Enseñaron secretos sobre la metalurgia, la fabricación de armas y la astrología, habilidades que transformaron radicalmente a la humanidad. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque los vigilantes actuaron fuera de la autoridad divina, desafiando la jerarquía celestial. Las consecuencias fueron graves, fueron desterrados y encarcelados en las profundidades de la tierra. Sin embargo, sus acciones dejaron una marca indeleble en la humanidad, alterando su curso para siempre. Considera esto:
Los dioses y las instituciones religiosas están diseñados para controlar el acceso al conocimiento. Cuando los vigilantes rompieron ese control, no solo desafiaron a los dioses, sino que también revelaron un modelo de realidad donde las figuras divinas ya no eran los guardianes definitivos de la verdad. En lugar de eso, estas figuras surgieron como intermediarios que, aunque poderosos, eran incapaces de contener por completo el acceso humano a las fuerzas y conocimientos que los preceden y los superan. Estas figuras forman parte de un sistema mucho más amplio, uno que trasciende las categorías simplistas de bien y mal. Y si adoptamos la perspectiva gnóstica, el panorama cambia radicalmente. En el pensamiento gnóstico, los llamados caídos no son villanos, sino liberadores. Un ejemplo icónico es la serpiente en el jardín del Edén. En el cristianismo tradicional, la serpiente es identificada como Satanás, un engañador malévolo. Sin embargo, en textos gnósticos como la hipóstasis de los arcontes, la serpiente aparece como un héroe, un portador de conocimiento que desafía al demiurgo, el dios menor que creó el mundo material, para iluminar a la humanidad. Aquí, la serpiente no engaña a Adán y Eva, los libera de la ignorancia. Este patrón se repite una y otra vez a través de diferentes culturas y sistemas de creencias, seres que desafían a los dioses. Pero su rebelión no es impulsada por egoísmo o capricho, sino por un propósito superior: superar las limitaciones impuestas por los gobernantes divinos. Aunque estos seres a menudo son presentados como caídos, malditos o incluso malignos, sus acciones desvelan una verdad más profunda. Los dioses no son los árbitros definitivos de la moralidad, el poder o la sabiduría. Antes de que existieran las religiones organizadas, antes de que los dioses tuvieran nombres y personalidades, las culturas antiguas ya enfrentaban fuerzas tan vastas y poderosas que no podían ser personificadas. Estas fuerzas no eran dioses como los entendemos hoy. Eran energías primordiales, universales, que hacían que incluso las deidades más poderosas parecieran figuras menores. Un ejemplo destacado proviene de la mitología mesopotámica, posiblemente una de las tradiciones religiosas más antiguas e influyentes de la historia humana. Los sumerios y babilonios no solo tenían dioses, tenían seres primordiales que existían antes que los dioses. Consideremos a Tiamat, la diosa del caos y las aguas saladas. Ella no era simplemente una deidad, encarnaba las fuerzas caóticas e indómitas del cosmos. Cuando los dioses más jóvenes, liderados por Marduk, surgieron al poder, su primer acto no fue crear, sino destruir a Tiamat. Su muerte marcó el inicio del orden, pero la esencia caótica del universo no desapareció. Simplemente fue enterrada, oculta bajo capas de mitología e historias reescritas. Lo interesante es que el relato de Tiamat refleja mitos similares de otras culturas. En la mitología griega, por ejemplo, tenemos el caos, el vacío informe que precede a todo, incluso a los dioses. Del caos surgieron Nix, la noche, Erebo, la oscuridad, y otras fuerzas primordiales que existieron mucho antes de que Zeus y los olímpicos dominaran el escenario. Estas entidades primordiales no fueron simplemente olvidadas, fueron temidas. Incluso los dioses eran cautelosos en su presencia. Zeus, aunque rey de los dioses, no se atrevía a enfrentarse a Nix. ¿Por qué? Porque el poder de Nix no era algo que se pudiera combatir o controlar. Estas historias nos muestran que las fuerzas primordiales, aunque marginadas en las narrativas oficiales, representaban un nivel de realidad que iba más allá del alcance de los dioses tradicionales. Sugieren un universo donde los dioses, lejos de ser la cima, son solo un paso más en la escalera hacia lo verdaderamente trascendental. Era una realidad absoluta,
Ahora veamos cómo se presenta esta idea en la mitología. En la cosmología nórdica encontramos Ginnungagap, el gran vacío que existía antes de cualquier cosa. De este abismo primordial surgieron los reinos de fuego y hielo, cuyo choque dio lugar a Ymir, el primer gigante, y posteriormente a los propios dioses. Pero aquí está el punto importante. Ginnungagap no desapareció tras el nacimiento de los dioses. Permaneció como una presencia imponente en la cosmología nórdica, recordándonos que incluso los dioses más poderosos provinieron de algo mucho más vasto y antiguo. Este concepto no se limita a las tradiciones occidentales. En el hinduismo encontramos una noción similar en Maya, la ilusión de la realidad. Mientras los dioses del panteón hindú libran batallas, crean mundos y mantienen el orden, siguen sujetos a las reglas de Maya. Sin embargo, la realidad última, Brahman, está más allá de esta ilusión. Brahman permanece intocado por las luchas de dioses y humanos, lo que refuerza la idea de que las deidades son solo piezas dentro de un sistema mucho más amplio, no sus arquitectos definitivos. Y ahora, consideremos algunos mitos menos conocidos. ¿Has oído hablar de Apsu? En la mitología babilónica, Apsu representaba las aguas dulces y era el contrapunto al caos de aguas saladas encarnado por Tiamat. Juntos, Apsu y Tiamat simbolizaban la totalidad de los océanos primordiales. Cuando los dioses más jóvenes ascendieron al poder, también destruyeron a Apsu, reutilizando su esencia para crear los cielos y la tierra. Aquí vemos nuevamente un patrón claro. Los dioses no crean el poder desde la nada, lo toman, lo heredan o lo remodelan a partir de algo mucho más antiguo y poderoso. Incluso en el zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas, encontramos a Servan, el dios del tiempo infinito. Servan no es adorado de la misma manera que Ahura Mazda, la deidad del bien, o Angra Mainyu, la fuerza destructiva. En cambio, Servan es la fuente última de ambos. El tiempo mismo se presenta como la realidad primordial de la que fluye todo, incluidos los dioses. Así, aunque Ahura Mazda es inmensamente poderoso, sigue siendo una parte del sistema que Servan rige. Lo que todas estas tradiciones tienen en común es una jerarquía clara. Los dioses pueden ser poderosos, pero no son absolutos. Existen dentro de sistemas, sujetos a fuerzas que no controlan y que apenas pueden comprender. Los dioses son narradores, pero sus historias giran en torno a fuerzas que existían antes que ellos y que probablemente los sobrevivirán. Mucho de lo que sabemos, o creemos saber, sobre los dioses ha sido cuidadosamente seleccionado, editado e incluso fabricado por quienes detentan el poder. No se trata solo de adoración, sino de control. Y cuando profundizamos en el conocimiento perdido y suprimido de las civilizaciones antiguas, empezamos a reconocer un patrón. Los dioses se presentan como la autoridad última, mientras que las fuerzas verdaderamente poderosas, las que hacen que los dioses parezcan simples peones, son borradas de la historia o transformadas en algo peligroso, maligno o irrelevante. Tomemos como ejemplo el antiguo Egipto. La mayoría de la gente está familiarizada con los dioses egipcios como Ra, Osiris e Isis, pero menos se habla de los Netjeru, esas misteriosas fuerzas primordiales y amorfas de las que surgieron los dioses. Los Netjeru no eran deidades en el sentido tradicional, eran principios que encarnaban el orden y el caos cósmicos, existiendo más allá de la comprensión humana. Incluso los dioses egipcios estaban sujetos a Maat, el principio eterno de verdad, equilibrio y justicia. Maat no era una diosa a la que se pudiera rezar, sino la estructura misma de la realidad, inmutable e inaccesible incluso para las divinidades más poderosas. Sin embargo, a medida que la teología egipcia se simplificó con el tiempo,
El enfoque cambió hacia dioses que podían ser antropomorfizados, adorados y controlados por una élite sacerdotal gobernante. Con este cambio, las fuerzas abstractas e incomprensibles quedaron relegadas a un segundo plano. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Saltar a la historia del cristianismo temprano revela un proceso similar. En los primeros siglos, la religión cristiana heredó una rica y caótica amalgama de creencias provenientes del judaísmo, el gnosticismo y las tradiciones grecorromanas. Sin embargo, a medida que la Iglesia consolidó su poder, se eliminaron sin piedad las narrativas alternativas. Los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi no se perdieron por casualidad, sino que fueron deliberadamente destruidos. ¿Por qué? Porque presentaban un cosmos gobernado por capas de seres mucho más allá del alcance del Dios creador tradicional. Estos seres, los aeones, simbolizaban aspectos de la sabiduría divina y la luz, desvinculados de cualquier institución religiosa. Reconocer su existencia habría desestabilizado la afirmación de la Iglesia de que su Dios era la autoridad suprema. En cambio, los aeones fueron borrados, y el demiurgo, el creador defectuoso, fue reconfigurado como el único Dios verdadero. Este patrón no es exclusivo de las tradiciones occidentales. En la antigua China, el taoísmo presenta una idea similar. El Tao es la realidad última, la fuente de toda la creación, y no puede ser personificado, adorado ni plenamente comprendido. Los dioses taoístas, como el emperador de Jade, son importantes, claro, pero solo como funcionarios dentro de un sistema regido por el Tao. Sin embargo, con el tiempo, el énfasis se desplazó hacia dioses y rituales que reforzaran jerarquías sociales y políticas. El concepto ilimitado del Tao quedó relegado a una idea filosófica, mientras que las prácticas religiosas se alinearon con el control estatal. En las Américas precolombinas, las culturas mesoamericanas como la maya y la azteca también reflejan esta dinámica. Aunque figuras como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca ocupaban lugares centrales en sus mitologías, no eran la realidad última. Sus mitos mencionan fuerzas que los precedían y los eclipsaban. Por ejemplo, en la cosmología azteca, el universo fue creado y destruido repetidamente en un ciclo impulsado por energías cósmicas incomprensibles. Los dioses, incluso el poderoso Huitzilopochtli, no controlaban este ciclo. Eran participantes atrapados en él, al igual que los humanos. Sin embargo, a medida que las sociedades mesoamericanas se volvieron más jerárquicas, sus rituales y mitos se adaptaron para centralizar el poder en torno a ciertos dioses, reflejando las necesidades de las élites gobernantes. Y aquí surge otro ejemplo polémico, el Dios abrahámico. En la Biblia, incluso el Dios del Antiguo Testamento se enfrenta ocasionalmente a cuestionamientos de autoridad. Pensemos en Job, un hombre cuya desgracia parece ser el resultado de una apuesta entre Dios y Satanás. No es exactamente la imagen de una deidad absolutamente omnipotente que todo lo controla sin intermediarios. Aún más notable es cómo la Biblia hace referencia en ciertas ocasiones a seres como los Nefilim, gigantes nacidos de la unión entre ángeles y humanos, o al consejo divino, un grupo de dioses menores o seres celestiales con los que Dios interactúa. Estas menciones apuntan a una jerarquía de poder más compleja de lo que las interpretaciones teológicas posteriores permitieron. Sin embargo, con el tiempo, la narrativa se enfocó en un Dios monoteísta que tenía autoridad absoluta,
dejando atrás la rica y fascinante cosmología que insinuaba la existencia de fuerzas más elevadas. El patrón es evidente. En múltiples tradiciones, las entidades más poderosas, aquellas que trascienden a los dioses y representan fuerzas cósmicas verdaderas, son minimizadas, demonizadas o completamente borradas de la historia. ¿Por qué sucede esto? Porque los dioses son controlables. Se les puede dar nombres, rostros y rituales. Pueden ser asociados a instituciones específicas que consolidan el poder humano. Las fuerzas primordiales, en cambio, los aeones, los Netjeru, el Tao, los ciclos eternos, son demasiado vastas, abstractas e incontrolables para ser apropiadas por sistemas humanos. Consideremos la geometría sagrada. Probablemente has visto patrones como la flor de la vida o has oído hablar del número áureo, pero lo que muchos pasan por alto es que estos patrones no son meras curiosidades matemáticas. Representan las estructuras fundamentales de la realidad, fuerzas que existían antes de los dioses y que sustentan la existencia misma. Desde el antiguo Egipto hasta Mesopotamia y China, estas culturas codificaron estas formas en sus templos, arte y monumentos, no como símbolos de adoración, sino como reconocimientos de las fuerzas más profundas que dan forma al universo. Los dioses no eran los creadores de estas estructuras, más bien eran manifestaciones de principios subyacentes mucho más antiguos. Un ejemplo concreto es la Gran Pirámide de Giza. No es solo un monumento funerario, es una maravilla matemática, alineada con los cuerpos celestes e incorporando principios geométricos que reflejan un entendimiento profundo de las constantes universales. Los egipcios no solo rendían culto a dioses como Ra y Osiris, sino que construían estructuras que resonaban con fuerzas más allá de lo que esas deidades representaban. Estaban conectando con el diseño cósmico, algo que ni siquiera los dioses podían controlar completamente. Miremos también la astrología, pero no la versión popular que predice cómo será tu día, sino la antigua práctica de rastrear los movimientos celestiales para entender las mecánicas subyacentes de la realidad. En muchos sistemas antiguos, los dioses estaban asociados con planetas y estrellas, pero estas mismas estrellas eran vistas como conductos hacia algo mucho más grande. Los antiguos caldeos, por ejemplo, no solo observaban los cielos para prever eventos humanos, usaban la astrología como un medio para conectarse con las fuerzas universales que regían el cosmos entero. Así, al profundizar en estas tradiciones, surge una conclusión inevitable. Los dioses, tal como se les presenta en la mayoría de las narrativas religiosas, no son el origen ni el fin último. Son reflejos de un sistema mucho mayor, piezas en una estructura cósmica que existía mucho antes de que las primeras deidades tomaran forma en la mente humana. Los dioses, lejos de ser las entidades supremas, funcionaban como intermediarios, herramientas para acceder a un marco mucho más amplio e incomprensible. Pero esta no es una idea limitada a las civilizaciones antiguas. Incluso la física moderna tiene sus propias versiones de estas fuerzas ocultas. Conceptos como la materia oscura y la energía oscura describen fenómenos que constituyen el 95% de la masa y energía del universo. Fuerzas que apenas comenzamos a vislumbrar y con las que todavía no podemos interactuar de manera directa. Lo más asombroso es que algunas de las teorías científicas más avanzadas de hoy en día parecen alinearse con conceptos esotéricos antiguos. La idea de una realidad multidimensional, como la que explora la teoría de cuerdas, refleja lo que los místicos han sostenido durante milenios. El universo visible no es más que una capa superficial de un sistema mucho más complejo.
Incluso dentro de la religión tradicional, estas fuerzas superiores a veces emergen, aunque sea de forma velada. Pensemos en el concepto cristiano del logos, que a menudo se traduce como palabra, pero que se entiende más correctamente como el principio subyacente de orden y razón en el universo. El Evangelio de Juan afirma: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Sin embargo, si reflexionamos sobre ello, el Logos no se describe como una deidad personificada. Es una fuerza, un principio que tanto trasciende como permea la divinidad. Es uno de los pocos momentos en los que la religión tradicional insinúa la existencia de algo mayor que los propios dioses que predica. Esta noción de fuerzas ocultas y superiores también resuena en la cultura popular y en el arte moderno. La ciencia ficción, por ejemplo, frecuentemente explora la idea de entidades o fuerzas vastas e incomprensibles. Pensemos en el monolito de 2001, Odisea del Espacio, o en la fuerza de Star Wars. Estas no son simplemente herramientas narrativas, son reflejos de un reconocimiento subconsciente más profundo de que los dioses, tal como los entendemos, no son la palabra final. Son representaciones temporales de algo mucho más grande, más antiguo y más poderoso. El punto clave es este: a lo largo de la historia, en todas las culturas e incluso en la era moderna, las pruebas de la existencia de seres y fuerzas más allá de los dioses están por todas partes. Han estado ocultas en la geometría sagrada, enterradas en la mitología e incluso insinuadas en las fronteras más avanzadas de la ciencia. Sin embargo, estas fuerzas no han desaparecido. Siguen esperando a que las redescubramos. Así que, para todos los que me han acompañado en este recorrido, gracias. Realmente significa mucho que hayas dedicado tu tiempo a explorar estas ideas conmigo. Hay mucho más por aprender y descubrir, y el hecho de que estés aquí, cuestionando y buscando, demuestra que formas parte de algo mucho más grande. No te detengas ahora. Sigue investigando, sigue preguntando, y quién sabe, tal vez algún día descubramos aún más de la verdad. En las tradiciones espirituales menos conocidas, como el zoroastrismo temprano o las escuelas esotéricas de Egipto, se mencionan conceptos de realidad subyacente que nunca llegaron a ser populares. Estas escuelas hablaban de flujos de energía primordial que no podían ser nombrados ni controlados. Algunos textos antiguos sugieren que estos flujos servían de conexión entre los mundos visibles e invisibles, proporcionando equilibrio y renovación constantes al universo. En la filosofía hermética, comúnmente asociada a Hermes Trismegisto, se planteaba la existencia de un principio universal que no era ni un dios ni una entidad consciente, sino una fuerza autoorganizada que impregnaba todo. Este principio, conocido como el nous o mente universal, era visto como la verdadera esencia detrás de todas las manifestaciones físicas y espirituales. Según esta tradición, los dioses eran solo manifestaciones momentáneas de este principio eterno. Las culturas del Valle del Indo, como la civilización Harappa, dejaron rastros de un enfoque espiritual que no estaba dominado por dioses antropomorfos. Los restos arqueológicos sugieren una profunda reverencia hacia patrones cíclicos de la naturaleza y sus energías primarias. La atención al flujo de las estaciones, las estrellas y los ciclos del agua puede haber sido su forma de interactuar con las fuerzas subyacentes que no consideraban deidades, sino principios eternos de cambio y regeneración. En la tradición chamánica de Eurasia Central, los relatos orales describen a los chamanes no como intercesores de dioses, sino como viajeros entre mundos que se conectan con fuerzas fundamentales de la creación.
Estas fuerzas no eran veneradas ni adoradas, eran campos de poder a los que el chamán se alineaba para traer conocimiento, sanación o equilibrio a su comunidad. Este enfoque sugiere un nivel de interacción directa con energías más antiguas que los mismos dioses tribales. La filosofía neoplatónica también presenta un sistema en el que los dioses son meros intermediarios. Los pensadores neoplatónicos como Proclo y Jámblico describieron la jerarquía de la existencia como capas que emanan de un uno absoluto, inefable y completamente inaccesible a la percepción directa. En este esquema, los dioses eran niveles intermedios, mientras que el uno era la fuente de todo. La idea central era que, aunque los dioses podían guiar y ordenar, el verdadero principio organizador estaba más allá de cualquier figura divina. En los antiguos textos védicos de la India, las referencias a los devas, dioses, están acompañadas de menciones a principios aún más fundamentales, como Reta, el orden cósmico. Reta no era un dios, sino una ley universal que mantenía la armonía en el cosmos. Incluso los devas estaban subordinados a este principio, lo que implica que, en última instancia, la fuente de todo no era una figura divina, sino un equilibrio eterno que guiaba el flujo de la existencia. En algunas corrientes del sufismo se habla del concepto de Hakika, la verdad última que trasciende a todas las representaciones religiosas. Para los sufíes, los nombres y atributos de Dios son reflejos parciales de una realidad más vasta. Este enfoque sugiere que lo que se considera divino en las religiones convencionales no es más que una sombra de una esencia inabarcable, una esencia que no se deja captar ni definir por nombres o doctrinas específicas. En las filosofías taoístas menos conocidas se pone un énfasis especial en los patrones de flujo en lugar de en los dioses. El Tao Te Ching menciona el Tao como el origen de todo, pero también menciona que el Tao no tiene forma, ni rostro, ni intenciones. Este énfasis en la fluidez y la transformación constante sugiere que incluso los dioses y las entidades espirituales son solo manifestaciones pasajeras de una realidad mucho más profunda e interminable. En las culturas indígenas de las Américas, los relatos mitológicos suelen mencionar fuerzas y principios que trascienden a las deidades locales. Por ejemplo, entre los pueblos andinos, el concepto de Pachamama no es simplemente la madre tierra adorada, sino un símbolo de un flujo constante de energía y equilibrio. Los dioses relacionados con la fertilidad o el clima eran considerados meros intermediarios dentro de un sistema mayor que los precedía y continuaba existiendo después de ellos. En la mística judía, el Ein Sof, el infinito, representa una realidad que no puede ser conocida ni contenida por los conceptos de Dios tradicionales. Esta noción enfatiza que, aunque los nombres divinos y las sefirot, atributos, pueden ser útiles para interactuar con lo espiritual, el Ein Sof está más allá de cualquier esquema humano. Es una fuerza primordial que subyace y trasciende todas las representaciones, recordándonos que incluso en una tradición monoteísta, la verdadera fuente de todo es más vasta y abstracta de lo que cualquier narrativa religiosa convencional puede expresar. Vamos allá. Nos encontramos al borde de una revelación que podría desmoronar tus creencias. Imagina que la primera versión de la Biblia, la que ha servido de modelo para muchas otras en la actualidad, en realidad nos sugiere que el concepto que tenemos de Dios podría estar equivocado. Nos referimos a un ser divino que no refleja la bondad absoluta, el mismo que nos han enseñado a venerar. En lugar de esto, podría tratarse del maligno. Suena descabellado, ¿no es así? Pues aguarda. En el año 1945, unos campesinos descubrieron algo extraordinario en las profundidades de Egipto. Lo que hallaron
no era la típica Biblia. Eran los textos de Nag Hammadi, manuscritos antiguos que desafían las narrativas establecidas durante milenios. Estos documentos, junto con los rollos del Mar Muerto encontrados pocos años después, incluyen textos alternativos y apócrifos que los primeros líderes eclesiásticos preferirían ocultar. Lo más fascinante de todo esto es que estos textos, algunos más antiguos que los aceptados comúnmente, nos ofrecen una versión completamente distinta sobre la creación del mundo y sobre la entidad a la que llamamos Dios. Los primeros dirigentes de la Iglesia decidieron qué escritos serían incluidos en la Biblia que hoy muchos conocemos, desde la versión del rey Jaime hasta la nueva versión internacional. Cualquier Biblia que poseas ha sido meticulosamente seleccionada. Estos líderes tenían la autoridad para moldear la historia a su conveniencia. Los escritos gnósticos fueron excluidos, no por ser incorrectos, sino porque representaban un peligro para los dogmas eclesiásticos, demasiado polémicos, demasiado revolucionarios. ¿Qué es lo que estos textos podrían revelar que sacudiría los cimientos de la religión establecida? Nos introducen a la figura del demiurgo. Este ente, el arquitecto del mundo material, es un Dios impostor. Recordemos esos pasajes del Antiguo Testamento, donde Dios se muestra celoso, colérico y punitivo. Ese no es el Dios de amor y luz que muchos esperan. Es el demiurgo. No es la esencia de una creación amorosa, sino una entidad que diseñó el mundo para aprisionar almas, manteniéndonos en la ignorancia. En resumen, el Dios que la Biblia describe no es quien pensamos que es. Reflexiona sobre la narración de la creación en el Génesis. La tierra fue formada, los humanos fueron colocados en ella y de inmediato se establecieron las prohibiciones. No comas de este árbol, no adquieras conocimiento. Cuando la humanidad busca el saber, intentando emanciparse, ¿qué ocurre? Son castigados. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por aspirar a la sabiduría. ¿Por qué un Dios benévolo castigaría el deseo de conocimiento? Y si el verdadero delito no fuera la desobediencia, sino el anhelo de libertad. Los textos gnósticos plantean que el Dios del Antiguo Testamento, el demiurgo, no tiene interés en nuestra liberación o bienestar. Su finalidad es dominarte, confinándote al plano material, ocultando tu verdadero potencial. ¿Y sabes qué? Los primeros cristianos ya eran conscientes de esto, al menos algunos de ellos. Existieron corrientes completas, como los valentinianos, que desconfiaban del Dios en el que creía la mayoría. Afirmaban que la auténtica esencia divina trasciende este mundo y que el demiurgo no es más que una aberración cósmica, un carcelero. Sin embargo, estas creencias fueron suprimidas. El Imperio Romano, al oficializar el cristianismo, buscaba una versión de la fe que reforzara las estructuras de poder establecidas, no que las desafiara. Por eso, los gnósticos fueron tildados de herejes. Sus escrituras fueron destruidas o escondidas. Durante casi 2 milenios, solo nos han contado una versión de la historia. Pero ahora, con estos hallazgos antiguos, finalmente se está revelando la otra cara de la historia. Esto nos deja una pregunta candente. Si la Biblia que nos han enseñado fue cuidadosamente seleccionada, ¿qué implica eso sobre la imagen de Dios que tiene la mayoría? ¿Es posible que el Dios benevolente del Nuevo Testamento y el vengativo Dios del Antiguo Testamento no sean la misma entidad? Aquí es donde los textos de Nag Hammadi lo cambian todo. Nos muestran que este mundo, lleno de sufrimiento, injusticia y maldad, no fue creado por un Dios de amor, sino por una entidad menos poderosa que se cree Dios. Y los primeros cristianos que seguían estas enseñanzas pensaban que la misión de la humanidad no era la sumisión ciega, sino la liberación. Así comienza la narrativa de Rael.
Los textos de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto y otras escrituras antiguas presentan evidencias que sugieren una verdad incómoda. El Dios del Antiguo Testamento podría ser el mal disfrazado. Según los gnósticos, el Dios al que obedecen la mayoría no es el Creador Supremo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Para nada. Ellos proponían una idea aún más revolucionaria, que este mundo, todo este universo, fue creado por un Dios falso, un ser al que denominaban el Demiurgo. Y créeme, el Demiurgo no es quien crees. Se le presenta como un ser ignorante y arrogante. Se cree el Dios definitivo, pero en realidad es solo un creador ciego, completamente ajeno a una fuerza divina verdadera y superior a él. En los escritos gnósticos, el Demiurgo crea el mundo material no por amor o misericordia, sino como una prisión. Este mundo es un laberinto, y nosotros somos prisioneros en él. El mundo material está repleto de sufrimiento, corrupción y dolor. Si observas detenidamente, parece diseñado justamente para eso. Su propósito es subyugarte, manteniéndote anclado al ámbito material, velando tu potencial auténtico. ¿Lo sabías? Algunos de los primeros seguidores de Cristo ya eran conscientes de esto. Grupos enteros, como los valentinianos, dudaban del Dios venerado por la mayoría. Sostenían que la verdadera divinidad estaba más allá de este plano y que el Demiurgo era simplemente un error cósmico, un verdugo. Sin embargo, tales creencias fueron reprimidas. Con la oficialización del cristianismo, el Imperio Romano quería una doctrina que respaldara y no cuestionara las estructuras de poder existentes. De ahí que los gnósticos fueran denunciados como heréticos y sus escritos destruidos o escondidos. Por cerca de 2000 años solo nos transmitieron una versión de la historia. Pero ahora, gracias a recientes descubrimientos arqueológicos, se está desvelando el otro lado de la historia, planteándonos una interrogante fundamental. Si la Biblia que conocemos fue meticulosamente seleccionada, ¿qué revela eso sobre la imagen de Dios que sostiene la mayoría? ¿Será acaso que el Dios misericordioso del Nuevo Testamento y el severo Dios del Antiguo Testamento no son la misma figura? Aquí es donde los manuscritos de Nag Hammadi alteran completamente nuestra comprensión. Revelan que este mundo, plagado de sufrimiento, injusticia y maldad, no fue obra de un Dios amoroso, sino de una entidad menos poderosa que se considera a sí misma como Dios. Los primeros cristianos que aceptaron estas enseñanzas creían que el verdadero objetivo de la humanidad no era someterse ciegamente, sino liberarse. Aquí empieza la historia de Rael. Los textos de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto y otros documentos antiguos aportan pruebas que nos conducen a una verdad incómoda. El Dios del Antiguo Testamento podría ser simplemente el antagonista encubierto. De acuerdo con los gnósticos, el Dios al que la mayoría adora no es el Creador Supremo. De ninguna manera, abogaban por una noción mucho más revolucionaria, que este mundo y todo el universo fueron creados por un Dios impostor, un ente que llaman el Demiurgo. Y créeme, el Demiurgo
no es quien piensas. Se nos muestra como un ser ignorante y pretencioso. Se considera el Dios absoluto, pero en realidad es tan solo un artífice ciego, totalmente desconocedor de una fuerza divina verdadera y superior a él. En las escrituras gnósticas, el demiurgo forjó el mundo material no por amor o compasión, sino como una cárcel. Este mundo es una trampa, y nosotros estamos confinados aquí. El plano material está saturado de sufrimiento, corrupción y dolor. Si lo examinas con atención, casi parece que fue diseñado así a propósito. En este punto, todo comienza a cobrar sentido. Desde la perspectiva gnóstica, la serpiente del jardín del Edén no era la antagonista de la historia. En realidad, simbolizaba una fuerza liberadora. Proporcionó a la humanidad el conocimiento, exactamente aquello que el demiurgo intentaba ocultar. Los gnósticos reinterpretaron completamente la historia del Génesis. Para ellos, el Dios que le prohibió a Adán y Eva comer del árbol del conocimiento no los estaba cuidando, sino manteniéndolos en la ignorancia. ¿Y la serpiente qué papel jugaba? Era la que intentaba abrirles los ojos. Puede sonar descabellado, pero invita a reconsiderar todo lo que nos han enseñado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, si aceptamos que el demiurgo es un ser tiránico que encadena a la humanidad, entonces se transforma por completo la noción tradicional de salvación. Esta no radica en la obediencia a un poder superior, sino en la emancipación de uno falso. El auténtico propósito es emanciparnos del yugo del demiurgo, reconocer que el mundo material es solo una cortina de humo y restablecer la conexión con la auténtica divinidad que reside más allá. Aquí es donde la discusión toma un giro aún más personal. Todos, en algún momento, hemos cuestionado si Dios es omnipotente y amoroso. ¿Por qué existe tanto mal y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué la vida está llena de angustia, enfermedades, desastres naturales y todos esos aspectos que desafían nuestra comprensión? Los gnósticos ofrecían una perspectiva totalmente distinta para estas interrogantes. No atribuían el sufrimiento del mundo a un enigma indescifrable ni a un supuesto plan divino. Según ellos, el sufrimiento se debe a que el creador de este mundo no es benevolente. No era simplemente que Dios permitía la existencia del mal, era que el mundo había sido creado sobre cimientos corruptos por un ser imperfecto. Los gnósticos consideraban al creador de este mundo, el demiurgo, como incompetente o incluso malintencionado. Observando el mundo bajo esta luz, muchas cosas comienzan a tener una lógica inusual. Considera los eventos significativos de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento. Está el diluvio, donde Dios extermina a casi toda la humanidad. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, consumidas por el fuego. Las plagas de Egipto, que abarcaron desde langostas hasta la muerte de los primogénitos. Estos no son los actos de un Dios amoroso y benévolo, sino manifestaciones de venganza y destrucción. Pareciera que la Biblia intenta comunicarnos algo. Quizás hemos estado interpretándola de manera errónea todo este tiempo. Los gnósticos verían estas narrativas y afirmarían que, evidentemente, el mundo está en desorden. Fue diseñado así. En su visión, el demiurgo no buscaba crear un Edén perfecto, sino un escenario de sufrimiento, dominación y dolor. Su fin era mantener a la humanidad confinada en esta realidad defectuosa, impidiéndoles descubrir la verdad.
Este mundo no es un campo de pruebas de nuestra fe, sino una cárcel. ¿Y el mal es acaso un misterio que debemos aceptar sin más? Está intrínsecamente incorporado en el sistema. Esto revoluciona completamente nuestra comprensión del bien y del mal, ¿verdad? Nos han enseñado que el mal surge del libre albedrío humano, la tentación o como una prueba divina. Sin embargo, los gnósticos lo percibían de una manera totalmente diferente. Ellos sostenían que el mundo físico estaba viciado desde su origen, no a causa de nuestros errores, sino debido a la corrupción del ente que lo creó. Por lo tanto, cuando las personas se preguntan por qué Dios permite el sufrimiento, la respuesta gnóstica es clara y directa: porque el Dios que domina este mundo se beneficia de él. El demiurgo es indiferente al dolor humano. De hecho, el sufrimiento forma parte integral de su estrategia de dominación. Nos somete, alimenta nuestro miedo y fomenta nuestra devoción hacia él, mientras que la verdadera esencia divina, un nivel superior y puro de conciencia más allá de todo esto, se nos mantiene oculta. Es especialmente perturbador observar cómo este concepto del sufrimiento como método de control se manifiesta en nuestra vida diaria. Considera esto: ¿cuántos de nuestros sistemas fundamentales están diseñados sobre la base del control? Desde los gobiernos y las religiones hasta las normas sociales, todos estos sistemas perpetúan una estructura que nos mantiene controlados, dictándonos lo correcto e incorrecto y cultivando el miedo a desviarnos de estas directrices. Los gnósticos argumentarían que esta es precisamente la realidad que el demiurgo desea. Un mundo cimentado en el miedo y la aflicción propicia la sumisión de sus habitantes. Está el tema del castigo. Los textos bíblicos están repletos de incidentes en los cuales Dios castiga a las personas por su desobediencia. Sin embargo, para los gnósticos, estos castigos no están relacionados con la justicia o la moral. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Se centran en mantener a la gente subyugada, asegurando que no cuestionen el orden establecido. La historia de Job es un ejemplo emblemático. Aquí tenemos a un hombre que lo hace todo correctamente, sigue todas las reglas, pero aún así sufre de manera atroz, perdiendo todo lo que tiene. ¿La razón? Porque al demiurgo, el Dios de este mundo, no le importa la justicia. Su prioridad es mantener el control. Y aquí nos adentramos en una reflexión filosófica más profunda. Si el creador de este mundo es imperfecto, entonces el sufrimiento que padecemos no constituye una lección cósmica sobre moralidad. No se trata de hacernos mejores o más devotos. Es una táctica para mantenernos distraídos, sumidos en el dolor y demasiado devastados para percibir la realidad más amplia. Este enfoque revoluciona completamente nuestra percepción de la fe. En lugar de aceptar el sufrimiento como parte del designio divino, los gnósticos proponían una repudiación total del sistema. No aspiraban a la salvación mediante la obediencia o el castigo. Ellos anhelaban la liberación. Si estamos replanteando la naturaleza de Dios basados en estos textos antiguos, entonces debemos reconsiderar una de las figuras más malentendidas en toda la historia religiosa: Satanás. Antes de que saques conclusiones precipitadas, considera esto: ¿y si Satanás no es la encarnación del mal que nos han enseñado? ¿Y si en realidad es el héroe de esta narrativa? Puede sonar radical, pero esta interpretación tiene raíces más antiguas de lo que podrías imaginar.
En las enseñanzas gnósticas, Satanás, o más específicamente Lucifer, se considera de una forma muy distinta. Lucifer no es un ser maligno que busca corromper a la humanidad por mero capricho. Él es visto como el proveedor de sabiduría, iluminación y emancipación. En algunas interpretaciones, esto lo identifica como el auténtico liberador de la humanidad. Regresemos al jardín del Edén. La historia es conocida por todos. Adán y Eva disfrutan del paraíso, donde todo es idílico, con una única prohibición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aparece la serpiente que persuade a Eva para que pruebe el fruto. Eva accede, Adán le sigue y, en un instante, ambos son desterrados del Edén. Pero aquí surge una reflexión importante. ¿Qué era realmente lo que ofrecía la serpiente? Conocimiento, conciencia, la posibilidad de percibir el mundo en su verdadera esencia. Reflexiona sobre esto. La serpiente no llevó a Eva a un acto trivial. Le otorgó a ella, y por ende a toda la humanidad, la oportunidad de abrir los ojos, de trascender los límites del jardín, de discernir entre el bien y el mal. Ese acto no denota maldad. Representa un obsequio que eleva el nivel de conciencia. Y si el Dios del Antiguo Testamento no deseaba que Adán y Eva accedieran a ese conocimiento, ¿qué revela eso sobre su naturaleza? Aquí es donde los gnósticos vuelven a entrar en la discusión. Ellos sostienen que la serpiente en el jardín no representaba a Satanás de la manera tradicional. Más bien, era un emblema de la resistencia contra el dominio del demiurgo. Al brindar conocimiento, la serpiente entregaba a la humanidad la llave para deshacerse de la ignorancia, precisamente lo que el demiurgo quería perpetuar. De esta forma, Lucifer no era el adversario de los hombres, sino nuestro cómplice, el único que se atrevió a confrontar al falso Dios y ofrecernos la verdad. Este enfoque transforma completamente la narrativa. Lucifer, en vez de ser la encarnación del mal, emerge como un símbolo de claridad. Literalmente, el término Lucifer proviene del latín lucem ferre, que significa portador de luz. Él es quien nos ilumina, quien reta la autoridad y quien proclama que no estamos obligados a permanecer en la ignorancia. No es necesario resignarse al mundo tal como está. Es crucial entender lo revolucionario de esta idea, tanto entonces como ahora. Si siempre has visto a Dios como la máxima autoridad y a Satanás como el rebelde supremo, este giro conceptual puede parecer un revés total a lo que te han enseñado. Pero esa es precisamente la razón por la cual la Iglesia primitiva luchó intensamente por reprimir estos pensamientos gnósticos. Una narrativa donde el insurgente es el héroe y el creador el antagonista resulta ser un relato disruptivo para cualquier estructura basada en la obediencia y el dominio. Pero avancemos un poco más. En ciertos textos gnósticos, Lucifer no solo es un emblema de la insurgencia, él simboliza una comprensión más profunda sobre la esencia del poder y la libertad. El demiurgo anhela la sumisión, desea adeptos que no indagan, que no persiguen el saber, que se someten sin comprender. En contraposición, Lucifer personifica la noción de que el verdadero poder emerge del cuestionamiento a la autoridad, de la búsqueda del conocimiento y de la ruptura con las restricciones impuestas. Este leitmotiv se extiende a través de numerosas leyendas y obras literarias, no solo en escritos gnósticos. Considera relatos como el de Prometeo, el titán que sustrajo el fuego de los dioses y lo entregó a los humanos. Es sancionado por su desafío, similar a Lucifer, pero se le honra como un héroe porque osó retar a los dioses y brindar a la humanidad algo precioso. El fuego que Prometeo comparte es conocimiento, al igual que el fruto que Lucifer propone en el Edén.
Representa el mismo arquetipo, el insurgente que arriesga todo para iluminar a la humanidad. ¿Qué pasa si desafiar la autoridad no es inherentemente malo? ¿Qué pasa si, de hecho, es el sendero hacia la libertad? Si el demiurgo es un dios impostado que se nutre del control, entonces rebelarse contra él no solo es un gesto de desafío, es un acto de emancipación. Y Lucifer, como la representación de esa rebelión, se transforma en un icono de empoderamiento. Alguien que simboliza la idea de que no tenemos que conformarnos con el mundo como es. Podemos indagar el conocimiento, podemos cuestionar las normativas, podemos forjar nuestro propio rumbo. Naturalmente, esta perspectiva ha estado oculta durante siglos. No es casualidad que Lucifer sea retratado como el villano absoluto en los escritos religiosos predominantes. Si detentas el poder, lo último que deseas es que se cuestione tu autoridad, ¿cierto? Pero los gnósticos, junto a muchas otras tradiciones ancestrales, percibieron más allá de esto. Reconocieron que el auténtico poder, la verdadera libertad, provienen de romper con el control y aceptar la verdad, aunque resulte incómoda. Profundicemos en algo todavía más fascinante, la figura de Jesús. Pero no el Jesús al que quizás estás acostumbrado. En la tradición gnóstica, Jesús no solo fue un Salvador enviado para redimir a la humanidad de sus pecados, sino también un mensajero enviado para desvelar la verdad sobre el demiurgo y para ayudarnos a despertar de la ilusión de este mundo. La visión gnóstica de Jesús es tremendamente distinta a la que ofrece el cristianismo tradicional. Según estas enseñanzas, Jesús no vino a reafirmar la autoridad del Dios del Antiguo Testamento. De hecho, vino a contrariarla. No llegó para instruir a la gente a seguir ciegamente las leyes impuestas por el demiurgo. Más bien, ofreció algo mucho más profundo: salvación a través del conocimiento o la gnosis. Y este saber no trataba sobre pecado o normas morales. Era sobre reconocer que el mundo material es una cárcel y que necesitamos liberarnos de ella. Por lo tanto, los gnósticos veían a Jesús no solo como un ícono de fe, lo consideraban un educador que llegó para despertar a las personas, para mostrarles que el Dios que la mayoría adora no es la cúspide de la bondad y la luz. Jesús vino a decir: observa más allá de lo aparente. El mundo que crees conocer es simplemente una trampa. En muchos escritos gnósticos, como en el Evangelio de Tomás, Jesús no se muestra como alguien centrado en realizar prodigios o predicar sobre pecados y castigos. Más bien, aparece como un educador de saberes velados. Sus parábolas y doctrinas son crípticas, no por ser intrínsecamente complejas, sino porque señalan hacia una realidad más profunda que el demiurgo prefiere ocultar. Jesús a menudo hablaba del reino de Dios, pero para los gnósticos, este reino no era un paraíso terrenal al que se accede después de la muerte. Representaba un despertar espiritual, una dimensión que trasciende el plano material. El Jesús gnóstico no valoraba la sumisión a las normas religiosas. De hecho, frecuentemente se mostraba en contra de ellas. ¿Recuerdan los constantes enfrentamientos de Jesús con los fariseos, las autoridades religiosas de su época? Los gnósticos interpretaban esto no solo como una simple disputa sobre regulaciones. Ellos percibían que Jesús estaba desafiando activamente el sistema de dominación del demiurgo. No vino para reafirmar que la gente siguiera el dogma religioso, vino para emanciparlos de ese yugo. Este concepto se hace aún más evidente en los textos gnósticos que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de Judas. En este relato, Judas no es el villano tradicional que hemos aprendido a condenar. Es, más bien, el discípulo que verdaderamente comprendió el mensaje de Jesús. Según esta narrativa,
Lo que se ha llamado traición de Judas no fue un acto malévolo, sino parte de una estrategia para ayudar a Jesús a liberarse de las ataduras del mundo material. Judas era el único que realmente entendía que la misión de Jesús no consistía en sacrificar su vida por los pecados de la humanidad, sino en desvelar la verdad que los liberaría del control del demiurgo. Los gnósticos no interpretaron la muerte de Jesús como un rescate por los pecados humanos. Consideraban su crucifixión como una demostración de que el mundo material y la muerte son meras ilusiones. La resurrección de Jesús no se trataba solo de un acto milagroso para confirmar su divinidad. Era un acto declarativo, mostrando que la mayor herramienta del demiurgo, la muerte, no posee verdadero dominio sobre quienes han alcanzado la gnosis auténtica. Para los gnósticos, el mensaje fundamental de Jesús era de iluminación. No vino a salvar a las personas de sus pecados mediante su crucifixión. Vino a liberarlas de la ignorancia. Sus enseñanzas buscaban despertar a la gente al hecho de que no necesitan someterse a las reglas del demiurgo, que pueden descubrir la verdad divina por sí mismos. Y la crucifixión no era el fin de la historia, sino el inicio del reconocimiento de que la muerte, como todo en este mundo, es parte de la ilusión. Reflexionando desde esta perspectiva, la visión gnóstica sobre Jesús revoluciona completamente la comprensión tradicional. No se enfoca en adherirse a un código de conducta o en cumplir rituales para acceder al cielo. Va sobre superar este mundo, percibiendo más allá del velo que el demiurgo ha dispuesto ante nosotros para reconectarnos con la auténtica esencia divina. Sin embargo, este tipo de pensamiento era exactamente lo que la Iglesia primitiva no podía permitirse propagar. Un Jesús que proclamaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el verdadero Dios. Un mensaje que incitaba a las personas a buscar la iluminación en vez de someterse ciegamente. Tales ideas radicales podrían desestabilizar los cimientos mismos de la religión institucionalizada. Por eso estos textos, estos evangelios alternativos, fueron suprimidos, destruidos o declarados heréticos. El Jesús que promovía la liberación del sistema del demiurgo no coincidía con el Jesús que la Iglesia primitiva quería que se siguiera. Ellos requerían un líder que afirmara la autoridad, no alguien que incentivara a la gente a cuestionarla. Si has estado siguiendo, ya habrás notado cómo los gnósticos redefinieron las narrativas sobre Dios, Satanás y Jesús. Pero hay otro protagonista esencial en esta trama cósmica, Sofía. Aunque no es un nombre que se mencione frecuentemente en discusiones religiosas convencionales, en las doctrinas gnósticas es una de las figuras más cruciales. En la teología gnóstica, Sofía se considera una entidad divina, vista a menudo como la personificación de la sabiduría. Ella es parte del ámbito espiritual elevado, distante del mundo material. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Según la cosmogonía gnóstica, ella es realmente la responsable de la creación del demiurgo. Así es, lo has oído correctamente. El demiurgo, la entidad de la que hemos discutido, no emergió de la nada. Fue el resultado de un error de Sofía. No interpretes esto como un acto de maldad o malicia por parte de ella. Fue más bien un incidente fortuito, un evento que ocurrió cuando ella intentó crear algo por su propia iniciativa, sin la orientación de las fuerzas divinas superiores. En su afán de generar vida, Sofía accidentalmente dio origen al demiurgo. Tan pronto como se percató de lo que había hecho, reconoció que había causado un desastre. El demiurgo, convencido de ser la entidad suprema, comenzó a formar el mundo material, el mismo en el que estamos inmersos. Tras este fallo, Sofía no se desentendió. No dejó el mundo a merced del control del demiurgo. De hecho,
Sofía se sumerge activamente en el esfuerzo por resolver la situación. Esto es lo que la hace tan intrigante. Ella encarna tanto la causa del conflicto como la fuerza que intenta remediarlo. En ciertos escritos gnósticos se muestra a Sofía compadeciéndose profundamente por la humanidad, abrumada por el dolor que ha generado el mundo creado por su inadvertencia. Sin embargo, no se da por vencida. La trayectoria de Sofía es una narrativa de redención, aunque no en el sentido convencional. Ella no está aquí para sacrificarse o asumir los pecados de la humanidad. Su papel se centra en el despertar. Opera en segundo plano, orientando a la humanidad hacia la gnosis o el conocimiento auténtico. Es como si estuviera enviando señales, intentando despertarnos a la realidad de que existe algo más allá del mundo material, que hemos sido engañados por la ilusión que el demiurgo ha creado. El demiurgo, en su ignorancia y arrogancia, desconoce completamente la existencia de Sofía por encima de él. Él se considera el único Dios, por lo que no imagina que hay una fuerza de sabiduría divina trabajando para minar su dominio. Por su parte, Sofía tiene plena conciencia de la situación. Reconoce al demiurgo como lo que es, un creador imperfecto que gobierna un mundo también imperfecto, y se esfuerza por ayudarnos a liberarnos de su influencia. Uno de los elementos más fascinantes de la historia de Sofía es la idea de que todos llevamos dentro una parte de ella. Los gnósticos sostienen que cada persona posee una chispa de sabiduría divina, un fragmento de Sofía, oculto en lo más profundo de su ser. Es como un tesoro enterrado que, al ser descubierto, podría conducirnos fuera de la oscuridad hacia la verdadera fuente divina. Pero el demiurgo ha hecho todo lo posible por ocultar esa chispa. Ha construido todo este mundo material, este entero sistema de control, para distraernos y evitar que la encontremos. Aquí es donde la función de Sofía se vuelve esencial. Ella es la guía hacia esa chispa oculta. En los textos gnósticos se la presenta a menudo como una figura materna que nutre a la humanidad y la ayuda en su crecimiento hacia la iluminación espiritual. No es una deidad autoritaria que demanda adoración, sino una presencia sabia y compasiva que busca ayudarnos a despertar. Lo realmente interesante es cómo esto altera completamente la dinámica tradicional de la salvación. Desde la perspectiva gnóstica, la salvación no ocurre simplemente por seguir reglas o ejecutar rituales. Tampoco se trata de creer en un Dios o figura específica. Es sobre descubrir la verdad por uno mismo. Es reconocer la chispa divina dentro de nosotros y darse cuenta de que somos algo más que seres materiales atrapados en un mundo material. Y eso es precisamente lo que representa Sofía. Ella nos dirige hacia esa realidad más profunda. Es la voz que nos anima a mirar más allá de lo aparente, a desafiar lo que hemos aprendido y a explorar realidades más elevadas. En cierto modo, representa lo contrario al demiurgo. Mientras él encarna el dominio, la desinformación y el engaño, Sofía es símbolo de inteligencia, libertad y despertar espiritual. En las enseñanzas ortodoxas se nos dice que el fin del mundo vendrá con el juicio definitivo de Dios, donde los virtuosos serán salvados y los viciosos castigados. Sin embargo, desde una perspectiva gnóstica, el fin del mundo no se asocia con penalidades ni recompensas. Es un momento de liberación, el término del mandato del demiurgo y el inicio del auténtico despertar de la humanidad. En las escrituras gnósticas, el Apocalipsis descrito no es un cataclismo donde el mundo perece. Es más bien la desintegración de la realidad falaz del demiurgo. Es el momento en que la humanidad percibe la ilusión del mundo material y se reconecta con la auténtica fuente divina.
El Apocalipsis no es un despliegue de la cólera divina, sino una liberación de las almas humanas del yugo de un creador imperfecto. Los gnósticos postulan que cuando suficientes personas despierten y descubran la chispa divina en su interior, el poder del demiurgo empezará a desmoronarse. Su influencia sobre el mundo material se debilitará, pues su dominio prolongado solo ha sido posible mediante la ignorancia. Cuanto más gente comprenda la verdad, menor será su poder. Y cuando eso ocurra, cuando bastantes de nosotros nos emancipemos, este mundo, tal como lo conocemos, se transformará radicalmente. El libro del Apocalipsis, frecuentemente visto como la profecía suprema sobre el fin de los tiempos, ha sido interpretado de diversas formas. Sin embargo, en un contexto gnóstico, no trata sobre el triunfo del demiurgo ni sobre su juicio final. Se refiere a la caída de este falso dios. Las guerras, el caos y la destrucción son meras representaciones del colapso del sistema del demiurgo bajo el peso de sus propias falacias. Y al asentarse el polvo, no se trata de ascender a un remoto cielo. Se trata de retornar a la verdadera fuente divina, al ámbito de pura luz y conciencia que trasciende esta prisión material. En este marco, el anticristo, usualmente visto como el gran adversario en interpretaciones convencionales, podría ser visto como un retador de la autoridad del demiurgo. Los tiempos del fin no son sobre una última sumisión a un Dios vengativo, sino sobre romper las cadenas de un sistema que ha confinado a la humanidad por demasiado tiempo. Es el conflicto final, no entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia. ¿Qué implica esto para nosotros? Los gnósticos sostienen que cada uno de nosotros tiene la capacidad de participar en este despertar. No necesitamos esperar un evento apocalíptico distante para ser libres. Las herramientas para nuestra liberación ya residen dentro de nosotros, esperando ser descubiertas. A medida que más personas tomen conciencia de esta realidad, el poder del mundo material, el poder del demiurgo, seguirá disminuyendo.